Pastor, ¿qué ritual necesito si quiero traer la presencia de Dios a mi hogar? Cuando tú hablas de esa palabra ritual me haces traer a memoria un montón de acontecimientos de las tinieblas y en realidad me gusta que me hagas esa pregunta porque la gente dentro del cristianismo está lleno de un montón de ritualismo, de un montón de circunstancias totalmente ajenas a la palabra del Señor y yo te pregunto a ti, ¿por qué haces esa pregunta? Porque es que hoy en día es lo que mucha gente busca. La gente hoy en día, para cualquier cosa en su vida, eh, sea cualquier área o cualquier cosa que quiera hacer relacionada con Dios, piensan que se necesita de pronto un ritual. Si yo voy a orar de pronto por tal cosa, necesito hacer un ritual. Si yo quiero cambiar esta parte de mi vida, necesito un ritual. Y se ha convertido en eso para las personas, en que para cualquier cosa yo necesito hacer como una especie de ritual. Entonces, traemos a memoria la palabra que nuestro Cristo dice en Juan capítulo 8, y es que la verdad os hará libres. Entonces hay gente que dice ser cristiana y no es libre, porque si está aferrada, apegada a ritualismos, que era lo que el pueblo de Israel tenía, porque venía con un montón de circunstancias que el Señor les dice a ellos, hombre, es que ustedes, y miremos un momento Mateo en el capítulo 15 de Jonathan, eh, y entendamos lo que sale precisamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo número 15, y el Señor a partir del versículo número 3 les dice lo siguiente, respondiendo Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra qué? Tradición, es lo que le dice el Señor. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, era la ley, ¿sí? Era la voluntad de Dios. Y el que no respete a madre y a padre morirá irremisiblemente, dice. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda, con lo que presento a Dios, con eso es suficiente. Y el Señor le dice, no, 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 no. Versículo número 8, escuche lo que dice, o léalo usted mismo el versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, Pues en vano me honran, enseñando como qué, como doctrinas mandamientos de quién. de hombres. Pero lo más importante del versículo número 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo lo que acabamos de leer, ¿sí? Hay gente que cree estar en Cristo o cree que hace algo para Cristo y el hacer algo para Cristo ellos lo han interpretado de una manera o lo hacen de una manera que no es de Cristo. Son mandamientos de hombres, ejemplo. Había un lugar donde yo me congregaba donde para poder tú servir necesitabas ir al confesionario. O sea, el mismo ritualismo de la iglesia católica. Entonces, la diferencia es que no iban del No cura, eran del cura y no del líder. a donde el líder. Entonces, si esa líder o ese líder, su debilidad era el chisme, ¿qué iba a suceder con todo lo que tú le... Entonces, yo tenía que irle a contar toda mi vida a esa persona, desde lo que tenía en la mente, mis recuerdos, y contárselo para que esa persona, a base de lo que yo le contaba, mi confesión, fueran y me mandaran un cuarto para... Hacer otro rito. Exacto, para hacer otro rito de liberación, según, ¿no? Y esto se convirtió en ley. En este lugar se convirtió en ley. Tanto así que ya uno lo llamaba el cuarto del despulgue, ¿sí? Y se convirtió en una ley que no, tú no la veías en la Biblia, ¿sí? No estaba en la Biblia. Y si no estaba en la Biblia, no era de Dios. Ahora, en la iglesia católica la gente ha dispuesto del agua, que se la llevan al cura y el agua, pues, el cura dice que bendice el agua. Entonces ya esa agua es bendita y esa agua entonces tú la riegas por toda tu casa porque es bendita, es el agua que le tira a los muertos, es el agua que le tira a todos. ¿Sí? Entonces eso es un ritualismo de la iglesia católica. En el cristianismo no está el agua. Bueno, en toda la iglesia, porque había un predicador, T.B. Joshua, que ya falleció, el cual iba a hacer campañas de mentira y de engaño al mundo entero vendiendo unas aguas. Pero él te decía a ti en la prédica, las aguas no te van a sanar, el que te sana es Cristo, pero Dios a través del agua te sana. Entonces, ¿para qué tengo a Cristo? Si yo necesito, porque ese es el ritualismo, Jonathan, si yo necesito de algo para poder vivir la gloria de Dios, entonces ¿para qué Cristo? Si Cristo fue el que pagó por todo, o el que llevó todo, el cargo, la deuda, ¿sí? Entonces, en la iglesia cristiana no existe el agua, pero existe el aceite. Ah, pero pastor, la Biblia habla claramente acerca del aceite de la unción
Y sí, sería bueno que miráramos ahorita más adelante qué nos dice la Biblia acerca del aceite. Pero ¿será que realmente la Biblia nos habla de que usemos el aceite como se usa hoy en día en la iglesia cristiana? Miremos un texto base para que empecemos a desglosar todo este tema del ritualismo dentro del cristianismo. Vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 17, versículo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 22. Nos dice de la siguiente manera el texto. Entonces Pablo se fue para Grecia, para Atenas, y empezó a predicarle a los atenienses, a los griegos, y empezó a verlos que ellos eran muy religiosos, tenían muchos dioses. La filosofía o los filósofos de ese tiempo, del tiempo antiguo, sí creían en un Dios. No en el Dios verdadero, pero creían, al menos disponían el corazón para decir que había un ser superior. Hoy en día la filosofía es más perversa todavía. No creen en un ser supremo. Entonces, viendo Pablo todo esto, viene y le dice en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ahora, esta palabra es impresionante, Jonathan, porque esa palabra o en el español la usa Santiago, pero en el español, pero como esto no es, la palabra no se escribió en el español ni en el latín, se escribió en el griego, en el hebreo y parte de Isaías en el arameo. Pero cuando yo voy al griego, esa palabra religioso que usa allí Pablo es la palabra griega deisindaimon, que significa, o es la palabra superstición, y esa palabra superstición significa miedo a los demonios. La gente, de pronto la palabra ritualismo no lo tiene, pero la gente va a entender un poco más por la superstición. No te pases por debajo de una escalera. ¿Por qué? Porque te vienen años de mala suerte. No vayas a romper un espejo. ¿Cuántos espejos has roto? Porque te va a venir un tiempo de mala suerte. No veas a un gato negro, y a mí me encanta y quiero tener otro, porque va. Entonces, pura superstición, ¿cierto? La gente tiene una mata de sábila detrás de la puerta para que no le entre el mal, superstición. La gente cuelga en su carro un zapatico del bebé, superstición. La gente tiene la billetera, los hombres tienen un billete de dólar, superstición. Tienen la mata de la millonaria, superstición. Y yo no veo ningún rico que tenga la millonaria, son ricos. Entonces, préstame atención porque eso mismo está dentro del cristianismo. Han vuelto cosas espirituales en rituales, que es lo que el Señor le dice a los fariseos hipócritas, porque le ponen cargas a la gente pesadas, duras de llevar, que ni ustedes mismos las llevan. Es lo que decíamos en el episodio pasado, que hay gente que coge, agarra cosas del mundo o de su antigua vida y las traen al cristianismo y las disfrazan de algo espiritual, diciendo que esto es para Dios, cuando en realidad es simplemente algo para su propio... Para su propio beneficio en su emoción, ¿sí? Porque la gente no quiere soltar. Entonces, hablamos ahorita acerca del agua, ¿sí? Del agua bendita del catolicismo, el ritual del catolicismo. Entonces, vamos al ritual del cristianismo, el aceite. El aceite se ha mal usado y lo han tomado como un negocio, un gran negocio, porque a la salida de las iglesias venden el aceite, y el aceite ha sido un gran negocio para las iglesias. Pero entonces, miremos la Biblia. Yo creo que vayamos, Jonathan, allí al libro de Éxodo, en el capítulo número 30, versículos del 22 al 33. Y miremos qué es lo que nos dice aquí la escritura acerca del aceite, porque pues bueno, miremos si sí realmente hace parte de lo que Dios habla en la escritura acerca del aceite. ¿Realmente existe el aceite? Miremoslo, Jonathan. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado.
Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, sí, el aceite sí está en la Biblia. El aceite sí es bíblico. Ahora, ese aceite de la unción tenía unos ingredientes específicos, ¿sí? Más adelante, que ahorita leemos los versículos 32 y 33, el Señor le da una orden al pueblo de Israel. Entonces, ese aceite de la unción sí lo demanda Dios, pero le dice claramente el Señor a Moisés y al pueblo de qué manera tenían que hacerlo y era único. Leamos ¿Y los para versículos. qué no? ¿Y para qué? Pero ya vamos a profundizar un poco más. Miremos los versículos 32 y 33. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Entonces, si yo leo completamente eso, me doy cuenta de que es algo de tenerle respeto. Es algo que el Señor demanda de tenerle respeto. Ahora, yo te pregunto a ti, Jonathan, ¿hoy en día venden el aceite de la unción como está aquí en nuestro país? No. Y tal vez alguna gente va a Israel y de Israel los han traído. Pero el Señor ha sido muy claro al respecto de este aceite y para qué debería haber sido usado y cuál era el propósito de él. Entonces, para especificar y para darle a entender a la gente como respuesta de esto que estamos viendo. ¿El aceite es bíblico? Claro, sí, el aceite es bíblico, pero no creamos, porque como a la gente se le ha dicho que todo lo que haya en nuestra vida tiene que ser bíblico, entonces la gente no ha entendido que lo bíblico no lo puede usar en lo antibíblico, en lo que el Señor no lo ha mandado a hacer. Entonces, aquí hay un punto clave y tú lo dijiste ahorita. Ahí dice claramente en qué se debía usar. ¿En qué se debía usar, Jonathan? Para ungir el En general, el tabernáculo, sí, tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo varias cosas. incluía la mesa de la proposición, incluía el lugar del sacrificio, incluía el lugar del incienso, incluía Utensilios. los utensilios, todo lo que se usaba en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque la palabra dice el aceite de la santa unción. Es decir, el aceite tipificaba o representaba lo que Dios usaba para santificar los utensilios que se iban a usar en el tabernáculo más adelante en el templo que el Señor había escogido. También menciona ahí los sacerdotes, ¿no? A eso hoy. Entonces, lo primero que se debía usar era para los instrumentos o la casa de Dios. Listo, pongámoslo así. Lo segundo, el Señor le dice, y con él ungirás a Aarón, que era el sumo sacerdote, y a los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, ¿sí? Es decir, el Señor dice, todos los que van a estar en la obra y me van a servir en la obra, van a ser ungidos. Cuando Samuel va a ungir a Saúl como rey, como príncipe sobre el pueblo de Israel, es importante ver allí porque sí, él usa aceite, pero usa la redoma del aceite. Y ese aceite que estaba en la redoma o esa vasija era el aceite que ya se había usado, es decir, lo que había sobrado. Pero cuando Samuel va a ungir a David por rey, el Señor le da una orden a Samuel y le dice, toma el cuerno del aceite. Porque el cuerno era lo que originalmente se usaba para tomar el aceite nuevo, si hubiera sido usado, y ser derramado por primera vez. Entonces, el aceite sí era usado para ungir a los sacerdotes. Esa palabra es importante entenderla, Jonathan, cuando nos dice que sacerdotes, porque el sacerdote de la Escritura es un príncipe. Es decir, toda persona de autoridad dentro del pueblo del Señor era un príncipe. Y los príncipes, según lo que estamos viendo aquí, debían ser ungidos por el aceite. Entonces, el aceite era como una separación, ¿sí? Era tipificar o representar humanamente, pero algo espiritual, era para separar, para demostrar en el mundo espiritual de que esa persona o eso, esas cosas, lo del tabernáculo, eran apartados o separadas para el servicio de Dios, ¿cierto? Es que la gente en la iglesia empezó a tomar, y lo que siempre decimos, por la falta de estudio, cogieron y vieron en la Biblia que la Biblia decía que el aceite, entonces ya cogió el aceite porque estaba en la Biblia y lo cogió para hacer lo que quisiera con él y para echárselo a cualquier persona y para las casas y para el carro y para el negocio o sea, para usarlo en cosas que Dios nunca dijo que eran para usarlas en esto. ¿Y sabe cuál es el problema, Jonathan, de por qué la gente lo hace? Porque los mismos predicadores que dicen estudiar la palabra del Señor, pues no la estudian. Ujú. Eso hay que decirlo así porque yo te voy a decir otro ritual para que me lo recuerdes ahorita acerca de las ofrendas. La gente no estudia, entonces hace lo que se le dice. Y entonces, ¿para qué tengo yo la Biblia? Yo me acuerdo de los bereanos que va Pablo
y el otro siervo de Dios a predicarle la palabra y ellos dicen, sí, espera un momentico, está muy bonito lo que están hablando, pero venga, yo miro las escrituras. Ah, ¿están las escrituras? Ok, listo, amén, gloria a Dios. Entonces a la gente desde el púlpito le ha dicho, es que tú coges el aceite, compra el aceite y ve a tu casa y llénala de aceite, daña las paredes, ¿sí? Porque sí, hay que ser. Empiezan y como locos a llenar a la gente de aceite sin entender que es algo santo y sagrado. Ahora, necesitamos ver a la luz de la Biblia qué más nos dice acerca del aceite, porque ahí en ese texto nos está diciendo que a nadie más se debe usar, ¿sí? Primero que todo, el aceite tiene que ser como está allí. Ok, hoy en día no se hace ese aceite así, era un mandato para el pueblo de Israel. Me Yo hace, puedo, me, me hace acordar unas ocasiones donde escuché a una persona cercana decir, es que no tiene que ser aceite de oliva, pues ahora se usa el aceite de oliva. No tiene que ser aceite de oliva. Si quiere el del bebé que hay por ahí, tráigalo y con eso ungimos. el del O carro sea, también, entonces. cualquier cosa, o sea, lo que Exacto, sea. porque la gente quiere validar lo que ellos quieren creer para imponérselo a la demás gente y no es así. ¿El Señor habla acerca de esto? Sí, miremoslo en Mateo, en el capítulo número 6, en el versículo número 17. Y mira lo que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo en este texto, que es importante verlo en sus palabras, porque es a través de su palabra que nosotros necesitamos ser edificados. Mateo capítulo 6, versículo 17. Nos dice lo siguiente: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y aunque este aceite que se usaba aquí no era el aceite que se usaba en el templo o en las cosas santas, ahí viene el Señor a decirle, listo, si tú vas a usar el aceite que ha sido consagrado para el Señor. Ahora, ¿por qué se usa el aceite de oliva? Porque es un aceite virgen, no ha tenido ningún Proceso. proceso, gracias, Jonathan, no ha sido adulterado, es virgen y ahí la palabra en Éxodo dice claramente que debe ser virgen, sí, se usa ese porque no podemos usar la otra especie porque Dios lo prohibió, que debía solamente hacerse allá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como es virgen, como no es procesado, como no tiene otros ingredientes, delante de la presencia del Señor lo ponemos, lo presentamos, Señor, ponemos este aceite en tus manos, toma tú el control, no para obrar, porque el único que obra es el Espíritu Santo, mi Cristo, ¿cierto? A través del Espíritu Santo. Pero como es una representación para separar, Señor, lo dedicamos a ti, lo presentamos delante de ti. Entonces, listo, lo consagramos delante de la presencia del Señor. El Señor me dice, cuando tú vayas a ayunar, unge tu cabeza, sepárate, ¿sí? Porque el tiempo de ayuno es un tiempo de separación. Imagínate tú en ayuno y todo el día en las redes sociales, tú en ayuno y todo el día viendo las series de televisión o cualquier otra cosa, ¿sí? No, es un tiempo de separación, de comunión entre el Señor y tú, de oración y de clamor. El Señor dice, sepárate, entonces úngete. Ahora, vayamos a Santiago, en el capítulo número 5, en el versículo 14. Y miremos lo que nos dice aquí el Señor a través del apóstol Santiago. ¿Lo tienes? Sí. Santiago capítulo 5, versículo 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces nos está diciendo que cuando una persona está enferma, también el Señor me permite usar el aceite para orar por esa persona. No es el aceite. Ahora, voy a aclarar, si yo no tengo aceite, Jonathan, entonces yo no puedo orar por un enfermo. Claro, si yo no tengo aceite, entonces no puedo ayunar. Claro que yo puedo ayunar. El aceite no representa, o el Señor no me está diciendo que para yo poder ayunar necesito aplicarme aceite, que para poder orar por un enfermo necesito tener aceite, que para poder ministrar una liberación necesito aceite. No, el Señor no está diciendo eso no es ley, ¿no? El Señor está diciendo, pero cuando tú lo vayas a hacer, si tienes el aceite que has consagrado, separado, para como señal de separación espiritual, entonces sí, derrama el aceite sobre tu cabeza y sepárate para el Señor. Vas a orar por un enfermo, derrama aceite sobre él y ora por él. No es el aceite el que va a sanar, no es el aceite el que te va a santificar, no es una representación. Para que tú entiendas que tengas o no tengas aceite, no va a importar, no es algo que te vaya a llevar a acercar a la santidad con Dios, porque hay otro tema y el Señor nos habla, que te dije ahorita que me recordaras, acerca de las ofrendas. En la antigüedad el Señor decía que las ofrendas había que santificarlas con sal. Entonces, hay iglesias hoy en día, Jonathan, en el ritualismo, en la superstición, en su miedo a los demonios,
en que cogen las ofrendas. ¿Qué son las ofrendas hoy en día? ¿Carne? No, ¿qué son? Dinero. Dinero. Y entonces cogen y las pasan por sal. ¿Y tú sabes que eso es un ritual de la De brujería? brujería, claro. Ay, pero usted, ¿por qué está mal hablando? Si eso es bíblico, lo que estábamos hablando ahorita, eso es bíblico. El Señor dice que hay que ungirlas con sal, pero es que las ofrendas que el Señor demandaba que se ungieran con sal eran, Para conservarla. gracias, esa es la palabra, era carne. El pueblo estaba en el desierto, estaba en un calor, la carne se va a dañar, la carne se va a llenar de gusanos y la sal es lo único que hace que la carne no se dañe, ¿cierto? Entonces, al ungirlas con sal se preservaba la ofrenda, no se iba a dañar, porque algo dañado no se podía presentar delante de la presencia del Señor. Entonces, aunque es bíblico, Jonathan, yo no puedo sacarlo del contexto bíblico. Necesito entender lo que Dios ha demandado para poder entender lo que el Señor ha dispuesto. Ahora, cuando sales de tu casa, o salías, perdón, de tu casa antes, ¿qué era lo primero que hacías? Me Cubrirse cubro, con la sangre de Cristo. me cubro, otro Otro ritualismo. ritual. Yo creo que, pues lastimosamente ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que podríamos hacer de pronto una serie donde hablemos de estos rituales, porque son muchos y no nos da el tiempo. Pero podemos hacer una serie donde especifiquemos, así como explicamos con el aceite, expliquemos acerca de estos rituales de pronto más adelante. Pero en resumen, tenemos que comprender que no podemos tomar la Biblia y tomar las cosas que vemos en la Biblia para hacerlas a nuestra manera y para satisfacer nuestro deseo de pronto de creer en algo, porque en el único que tenemos que creer es en Dios, no en las cosas físicas, sino solamente en Dios. Así es, entonces esperamos que cada episodio que tengamos de estos podcasts sea de mucha bendición para la gente. Y si es de bendición para ti, la palabra dice: lo que por gracia recibo, por gracia doy. Esto es Eternas, un podcast que Que no es religioso, pero sí espiritual.